Buenas noches, jóvenes. Miren, vamos a darle continuidad al concepto de vigas a través de un ejercicio. Este primer ejercicio dice lo siguiente. Analizar la siguiente viga, determinar sus reacciones, las ecuaciones de cortante y momento. Recuerden que V y M significan respectivamente cortante y momento. Y vamos a obtener sus diagramas. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Tenemos una viga que mide 4 metros de longitud, tiene dos apoyos, el apoyo A, el apoyo B. En el apoyo A tenemos un apoyo articulado. Saben ustedes que con ese apoyo vamos a tener dos reacciones, una vertical y una horizontal, una vertical, una horizontal, y en el apoyo B un rodillo que nos va a arrojar una reacción. La carga, que vale 1 tonelada, está colocada justo al centro de la viga, es decir, a partir del apoyo A tiene 2 metros, o del apoyo B hacia la carga hay 2 metros. Entonces está al centro del elemento. Solución. Vamos a determinar las reacciones. Bueno, este es un procedimiento sugerido. Lo interesante de los procedimientos matemáticos o de los análisis matemáticos es que ustedes pueden utilizar cualquier método. Yo les sugiero el que les estoy explicando, pero al final debemos llegar al mismo resultado. Entonces vamos a iniciar haciendo una sumatoria de momentos en el apoyo A. Vamos a pensar, vamos a suponer que en el giro del momento antihorario es positivo. Recuerden que ustedes eso lo proponen, no hay ningún problema. Entonces tenemos aquí un diagrama de cuerpo libre donde tenemos otra vez el apoyo A, el apoyo B, tenemos la carga al centro de 1 tonelada, la reacción en A, la reacción en B. Es interesante saber por qué no tenemos una reacción en el sentido horizontal. Porque tenemos únicamente cargas verticales, no hay cargas horizontales. Por eso solamente esperamos en el apoyo A tener una reacción vertical. Bueno, haciendo la sumatoria de momentos respecto al apoyo A, teniendo o pensando que en el sentido antihorario es positivo, tenemos que la reacción B respecto al punto A genera el momento de R por 4 metros, que es su brazo de palanca. ¿Y cómo está girando? Está girando en el sentido antihorario. ¿Y cómo es entonces ese horario, a sentido antihorario? Positivo. Luego tenemos menos. ¿Por qué menos? Porque es la carga que tenemos al centro respecto al apoyo A. ¿Cómo va a girar? Sentido horario. Y si el sentido horario es negativo, entonces fuerza por distancia, 1 por 2 metros. Y eso lo igualamos a 0. Haciendo un despeje, nosotros obtenemos que reacción es igual a 0.5 toneladas. Entonces, una vez que obtenemos la reacción en B, la reacción en A, ¿cómo la podemos obtener? Pues haciendo una sumatoria de fuerzas verticales, pensando que el sentido hacia arriba es positivo. Entonces, ¿qué tenemos? Reacción en A que no conozco, menos la carga, más la reacción en A que acabo de obtener. Haciendo una aritmética simple, tenemos menos 1 más 0.5, tenemos que es menos 0.5. Despejando, obtenemos que la reacción en A es 0.5 toneladas. Hemos logrado el primer paso, que es determinar las reacciones. Entonces tenemos que una viga con una longitud de 4 metros, una carga al centro de 1 tonelada, tiene dos reacciones, 0.5 en A y 0.5 en B. Dice el siguiente paso: cómo determinar o cómo saber cómo aparecen las fuerzas internas cuando nosotros realizamos un corte en la viga. Aquí estamos proponiendo, en el siguiente esquema podemos ver que estamos proponiendo dos cortes, el corte A' y el corte B'. Ah, caray, pero ¿por qué dos cortes? ¿A qué se debe eso? Bueno, dice aquí el texto: para determinar el comportamiento de las fuerzas internas por cortante y por momento debemos hacer dos cortes. ¿Por qué? Tiene que ser siempre antes de la carga y después de la carga. El comportamiento es diferente y ahorita lo vamos a poder comprobar. Por ejemplo, ¿qué sucede si yo hago un corte antes de la carga? Bueno, veamos, realicemos un diagramita de cuerpo libre.
Yo les recomiendo que siempre vayan de izquierda a derecha. Entonces, dice aquí, se realizan dos cortes, como se propone en el diagrama, y vamos a hacer un diagramita de cuerpo. Miren, me voy a regresar a la imagen. Vean, un corte antes de la carga, un corte después de la carga. Vamos a ver qué participa cuando nosotros consideramos nada más el corte AA'. Vean, está un pedacito de la viga. ¿Qué longitud? Pues como no lo sabemos porque pudo haber sido aquí, 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 no lo sabemos. Entonces ese tramo de viga, como no lo conocemos, le decimos que es X. Aparece la reacción porque está antes del corte, ¿no? Este punto 5, que es la reacción en el apoyo A. Y luego en este puntito, color naranja, lo que podemos ver nosotros es que ahí automáticamente aparecen dos fuerzas internas, el cortante y el momento. Es importante, aquí sí les voy a recomendar que ustedes piensen que el cortante que va hacia abajo es positivo y el momento antihorario es positivo de esa manera. Entonces, tenemos este diagramita de cuerpo libre que resultó al hacer el corte A' y hacemos una sumatoria de fuerzas verticales y un momento respecto a este punto donde cortamos. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita? Recapitulando, estamos revisando el comportamiento en este punto de corte en cuanto a cuál es el valor del cortante y cuál es el valor del momento. Es importante adelantarme que no necesariamente va a ser un valor de cortante o de momento. Como describen un comportamiento en cualquier punto, generalmente lo que resultan son ecuaciones, pero son ecuaciones muy simples, son polinomios. Entonces, lo que vamos a entrar en acción, vamos a hacer una sumatoria de fuerzas verticales, como les había sugerido. Aquí sí es importante decir que la suma de fuerzas verticales hacia abajo son positivas, como lo muestra el diagrama, y aquí les hago la recomendación. Entonces dice, si hacemos ese procedimiento haciendo sumatoria de fuerzas verticales, vamos a decir menos 0.5 más el cortante. Y es todo lo que participa ahí, en este como fuerzas verticales. Y lo igualamos a 0. Haciendo un despeje, vamos a obtener que B es igual, o el cortante es igual a 0.5 toneladas. ¿Pero por qué ecuación? Lo que pasa que se le denomina al cortante igual a 0.5 ecuación porque describe el cortante en cualquier punto de este tramo antes de la carga. Puede ser muy pegadito a la carga, pero no incluye a la carga. Entonces, ¿qué significa? Que en cualquier punto de ese tramo, el cortante siempre va a valer 0.5. Y aquí tenemos una tabla de valores donde vamos a regresarnos a la figura principal y vamos a ver lo siguiente. El tramo de la viga mide 4 metros. ¿No? A ver, vamos a revisarlo. 4 metros. 4 metros. Entonces, a este punto son 2 metros. Entonces, esta ecuación de cortante va a ser válida de 0 a 2. Si nosotros ponemos 0, le agregamos un valor, 0, 1, 2, y sustituimos estos valores en esta ecuación, porque recuerden que las ecuaciones tú puedes sustituir el valor de la variable. Entonces, pero como es una constante, siempre nos va a resultar 0.5. Ok. Bueno, vamos a dejar un poquito eso y vamos a hacer sumatoria de momentos en este punto. ¿Qué sucede si hacemos sumatoria de momentos en ese punto? Bueno, sucede que en el sentido antihorario estamos siguiendo la recomendación, es positivo. Entonces, ¿quiénes participan? Primero, se genera un momento ahí. Aquí está. Luego, ¿quién más genera momento? Ah, bueno, la reacción, punto 5. ¿Cuál es su brazo de palanca? La distancia que hay de aquí a aquí. Esa distancia, como les había mencionado, tiene un valor desconocido. Le ponemos X. Por eso, el momento es 0.5 por X. ¿Cómo gira? En el sentido horario, por lo tanto es negativo. Haciendo operación aritmética, obtenemos que la ecuación que describe el momento de 0 hasta antes de 2 es 0.5x.
Si nosotros proponemos los mismos valores de 0, 1, 2, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Cuando x vale 0, el momento vale 0. Cuando x vale 1, el momento vale 0.5. Cuando x vale 2, el momento vale 1. Entonces, ya revisamos qué sucede antes de la carga. Ahora vamos a ver qué sucede después de la carga. Pues por eso tenemos el corte B, BB'. Y de nuevo, miren, ¿en qué punto estamos realizando el corte? Pues después del 2 metros hasta antes de los 4. Ahí se genera otra vez el elemento interno cortante y el momento. En este diagrama de cuerpo libre, ¿qué podemos ver? Como les decía, les recomiendo que vayan de izquierda a derecha. Podemos ver ahí una reacción en A de 0.5 toneladas. De esta reacción a la carga hay 2 metros. Y desde el apoyo A hasta donde hicimos el corte, como no conocemos esa distancia, pues le vamos a poner que existe un valor de X. Por lo tanto, ¿cuál es la distancia de la carga al punto de corte? Pues esa es la diferencia de X menos 2. Entonces aquí está esa distancia. Una vez que hemos descrito todos los elementos en nuestro diagrama de cuerpo libre, vamos a hacer una sumatoria de fuerzas verticales. ¿Quiénes participan en la sumatoria de fuerzas verticales? Recuerden que hacia abajo les estoy recomendando que sea positivo. Entonces es primero el cortante más la carga, porque va hacia abajo. El cortante también hacia abajo, por eso es positivo. Menos 0.5, que es la reacción. Haciendo una operación aritmética nos damos cuenta y un despeje que el cortante vale menos 0.5. Eso es una expresión, menos 0.5. No nos confundamos, como cuando determinamos reacciones, que ese menos 0.5 significa que supuse mal el cortante, la dirección, el sentido del cortante. No, es una ecuación. Eso así queda, así lo dejamos. Y entonces vamos a ver cómo se comporta este cortante después de la carga, de 2 a 4. Entonces vamos a hacer una tabulación, X y el cortante. Vamos viendo cómo se comporta. Vamos a proponer el valor de 2, de 3 y de 4. Cuando X vale 2, vale menos 0.5. Sustituyéndolo aquí, cuando vale 3, menos 0.5. Cuando vale 4, menos 0.5. ¿Qué sucede con la suma de momentos? En ese punto, en este puntito donde hicimos el corte, significa que tenemos primero el momento, aquí está, luego el momento que genera ¿quién? La reacción, miren, es la fuerza por la distancia. ¿Cómo gira? Sentido negativo, de acuerdo a lo que supusimos, entonces es menos 0.5 por X, más el de la carga. La carga tiene tiene un brazo de palanca, que es X menos 2. Recuerden que es lo que quedó de diferencia de X menos la mitad de la viga. X menos 2. Entonces, 1 por X menos 2. ¿Cómo va a girar ese momento? Positivo, de sentido antihorario. Aquí está. Entonces, hacemos la operación algebraica. Menos 0.5 por X. Luego 1 por X, 1 por menos 2. Aquí resulta. Hacemos una simplificación y un despeje. Nos queda una ecuación de momento de menos 0.5 X más 2. Proponemos los mismos valores que para la tabulación del cortante, 2, 3 y 4, y estos son los valores de momento. Una vez que hemos determinado esas ecuaciones, si se fijan, resultaron 4. Las primeras dos son antes de la carga y la 3 y la 4 son después de la carga. Vamos a hacer, de acuerdo a estas tabulaciones que tenemos, esta tabulación de cortante, de la primera ecuación, de la segunda ecuación, la 3 y la 4, vamos a hacer un diagrama. Ponemos ahora la viga completa con sus reacciones y su carga y las longitudes. Y vamos a ver qué sucede. Pasamos unas líneas de inicio verticales en el apoyo A y en el apoyo B. Trazamos aquí nuestro eje de referencia del cortante y nuestro eje de referencia del momento. Entonces, vamos revisando. ¿Qué sucede en este punto que vale a 0 según la tabulación? Aquí tenemos 0, 1 y 2. ¿Qué sucede con el cortante?
en